Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Vamos a sumergirnos de lleno en uno de los escándalos más sonados y sorprendentes del mundo del entretenimiento turco, uno que ha resonado con fuerza y ha traído a la luz unas revelaciones que honestamente nadie veía venir. Estamos hablando, por supuesto, del caso Serenay y Ağatay. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor y sobre todo, esas impactantes verdades que han salido a la luz. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den ese botón de suscripción que ven por aquí abajo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este torbellino de noticias. El mundo de las celebridades turcas siempre nos ha regalado dramas, romances y, por supuesto, escándalos que mantienen a los fans al borde de sus asientos. Serenay Sarıkaya y Ağatay Ulusoy, dos de los nombres más grandes y admirados en la actuación turca, han estado en el centro de la atención mediática en varias ocasiones. Pero lo que ha sucedido recientemente, las filtraciones, las declaraciones y los silencios, ha desatado una tormenta de especulaciones y, lo que es más importante, de revelaciones impactantes. Siempre se rumorea sobre las vidas privadas de las estrellas, pero en esta ocasión, la línea entre la especulación y la realidad se ha vuelto alarmante, y parece que hemos descubierto verdades que nos obligan a reevaluar lo que creíamos saber sobre su relación y su entorno. Comencemos por el principio, por la base de todo este revuelo. La relación entre Serenay Sarıkaya y Ağatay Ulusoy ha sido siempre un tema de gran interés. Se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, donde sus personajes, Yaman y Mira, vivieron un romance apasionado que trascendió la pantalla para muchos de sus seguidores. Desde entonces su vida personal ha sido objeto de innumerables titulares y reportajes. A menudo se les veía juntos, se especulaba sobre uniones, rupturas, reconciliaciones, en fin, lo típico del seguimiento de una pareja de alto perfil. Sin embargo, lo que ha salido a la luz ahora va mucho más allá de los típicos altibajos sentimentales. Se trata de información sensible, detalles que antes estaban ocultos y que ahora se presentan como hechos irrefutables, o al menos, con un peso de evidencia considerable. La primera ola de revelaciones, y quizás la más sorprendente, giró en torno a supuestas infidelidades y secretos que habrían marcado el fin de su relación, o al menos, la complicaron enormemente. Se habla de terceros en discordia, de encuentros clandestinos, de conversaciones privadas que salieron a la luz de la manera más inesperada y dañina. La forma en que esta información se filtró es, en sí misma, digna de análisis. No se trató de rumores vagos o de habladurías de pasillo. Estamos hablando de pruebas, de mensajes, de testimonios que parecen apuntar a un cuadro mucho más oscuro de lo que cualquiera podría haber imaginado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la reacción de los involucrados, o la falta de ella, ha alimentado aún más el misterio. Por un lado, tenemos a Serenay Sarıkaya, una actriz consolidada, conocida por su talento, su belleza y su profesionalismo. Por otro, a Ağatay Ulusoy, también un actor de gran éxito con una legión de fans que lo adoran por su carisma y su versatilidad. Ambos son personas que generalmente mantienen su vida privada bajo un estricto control, lo que hace que estas revelaciones sean aún más impactantes. Cuando la noticia explotó, muchos esperaban una negación rotunda, una aclaración oficial, algo que pusiera fin a la especulación. Pero lo que se produjo fue, en muchos casos, un silencio ensordecedor, o declaraciones ambiguas que solo sirvieron para avivar las llamas. Este silencio estratégico o quizás forzado ha permitido que las narrativas alternativas tomen fuerza. Una de las revelaciones clave que han salido a la luz tiene que ver con el manejo de ciertas informaciones. Parece ser que hubo una estrategia deliberada para controlar la narrativa pública sobre su relación. Se habla de acuerdos de confidencialidad rotos, de filtraciones orquestadas, de personas cercanas que habrían traicionado la confianza. Y lo más escandaloso es que estas revelaciones no solo afectan a su esfera íntima, sino que podrían tener implicaciones en sus carreras y en las dinámicas dentro de la industria. Cuando se maneja información tan delicada, y ésta sale a la luz de forma tan explosiva, las consecuencias pueden ser devastadoras. Además de las supuestas infidelidades, otro aspecto que ha emergido con fuerza son las presiones externas y las influencias que habrían jugado un papel en su relación. El mundo del espectáculo turco como mucho.
Ese otros está lleno de figuras poderosas, de intereses comerciales, de agendas ocultas. ¿Podrían estas fuerzas haber intervenido en la relación de Sereni y Atai? Las revelaciones sugieren que sí. Se habla de presiones para mantener una imagen pública determinada, de acuerdos que iban más allá de lo puramente profesional, y de cómo estas presiones habrían afectado su vínculo. Imaginen tener su vida personal escrutada no solo por los medios y los fans, sino también por intereses que buscan sacar provecho de su fama. Es una situación realmente agobiante. Profundizando un poco más en las revelaciones, se ha sugerido que hubo momentos en los que la relación se encontraba en una encrucijada, y que ciertas decisiones cruciales fueron tomadas bajo coacción o influencia indebida. ¿Qué tipo de presiones? Aquí es donde los detalles se vuelven más escabrosos y, a menudo, más difíciles de verificar de forma independiente. Sin embargo, la convergencia de diferentes fuentes y la aparición de pruebas que antes estaban ocultas han dado credibilidad a estas teorías. Por ejemplo, se habla de la influencia de managers, de productores, e incluso de personas del círculo íntimo que podrían haber tenido sus propios intereses en juego. Otro punto crucial en este escándalo son las consecuencias que estas revelaciones han tenido en la percepción pública de ambos artistas. Sereni, a menudo vista como una figura elegante y reservada, y Atai, como un galán misterioso, ahora se ven envueltos en un drama que los expone de una manera mucho más vulnerable. Los fans que idealizan a sus ídolos se ven confrontados con la realidad de que detrás de las pantallas también existen complejidades, decepciones y, quizás, errores. La forma en que han manejado estas revelaciones, o la forma en que otros las han manejado por ellos, ha dado pie a un debate muy interesante sobre la ética en el manejo de la información de las celebridades y sobre la responsabilidad de los medios. Y es que este escándalo no es solo una historia de amor y desamor. Es una ventana a las dinámicas ocultas del mundo del entretenimiento, a las presiones que sufren las figuras públicas, y a cómo la información se convierte en una herramienta de poder. Las revelaciones sobre Sereni y Atai nos obligan a cuestionar lo que vemos en las redes sociales, en las revistas y en las noticias. Nos recuerdan que detrás de cada sonrisa perfecta y cada declaración pública, puede haber un laberinto de verdades y mentiras. Las implicaciones de este caso se extienden más allá de la vida personal de los actores. Han generado un debate sobre la privacidad, sobre el derecho a la intimidad de las figuras públicas y sobre los límites éticos en el periodismo del corazón. ¿Hasta dónde se puede llegar para obtener una primicia? ¿Qué información es legítimo revelar y cuál debería permanecer privada? Estas son preguntas que quedan abiertas y que resuenan con fuerza a raíz de este escándalo. También hemos visto cómo las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión y amplificación de estas revelaciones. Los fans, los detractores, los curiosos, todos han participado en la construcción de la narrativa. Las teorías se han multiplicado, los debates se han intensificado, y la presión mediática ha sido palpable. Es fascinante observar cómo la era digital ha transformado la forma en que vivimos los escándalos de las celebridades. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es ¿qué sigue? ¿Habrá consecuencias legales? ¿Se aclararán completamente los hechos? ¿Cómo afectará esto a sus futuras carreras? La verdad es que en este momento el futuro es incierto. Lo que sí está claro es que este escándalo ha dejado una marca imborrable en la percepción pública de Sereni y Sarkaya y Atai Ulusoy. Las revelaciones han sido tan impactantes que han cambiado la forma en que muchos los ven, y han puesto en relieve las complejidades de las relaciones en el ojo público. En resumen, mis amigos, el escándalo total de Sereni y Atai ha sido mucho más que un simple chisme. Ha sido una serie de revelaciones impactantes que han expuesto las presiones, los secretos y las complejidades de sus vidas en el ojo público. Hemos visto cómo supuestas infidelidades, influencias externas y el manejo de información sensible han marcado este capítulo. Y lo más importante, nos ha hecho reflexionar sobre la privacidad, la ética y la forma en que consumimos información sobre nuestras celebridades favoritas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado intrigante y sobre todo, informativo. Me encantaría saber su opinión sobre todo este asunto. ¿Qué les parecieron estas revelaciones? ¿Creen que las figuras públicas tienen derecho a una privacidad total o que el público tiene derecho a saber? Déjenme sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. Su participación es lo que hace que este canal cobre vida y que podamos tener estas
Conversaciones tan interesantes. Y si les gustó el contenido, si lo encontraron valioso, por favor, regálenos un gran pulgar arriba, compartan este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más revelaciones y más para analizar juntos. Hasta la próxima.